Este fue el pasado monárquico de América Latina. En las Américas, actualmente existen 12 monarquías, con 9 de estas siendo estados independientes que comparten por igual al rey Carlos III del Reino Unido como respectivo soberano. Pero, ¿te has preguntado cuáles monarquías hubo en el pasado? Nosotros sí, por lo que, usando informes de la Universidad de Princeton, te presentamos las 5 viejas monarquías extintas de América Latina. Así que sin más, comencemos. Brasil fue creado como reino el 16 de diciembre de 1815, cuando el príncipe João VI, que entonces actuaba como regente de su madre enferma, la reina María, elevó la colonia a país constituyente del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Y mientras la corte real todavía tenía su sede en Río de Janeiro, João ascendió como jefe del Reino Unido al año siguiente y regresó a Portugal en 1821, dejando a su hijo, el príncipe Pedro, como su regente en Brasil. En septiembre de ese mismo año, el Parlamento portugués amenazó con reducir a esta nación a la condición de colonia y desmantelar todas las agencias reales en Río, exigiendo que Pedro regresara a Lisboa. El príncipe, sin embargo, temía que estos movimientos desencadenaran actitudes separatistas y se negó a cumplir. En cambio, a instancias de su padre, declaró a Brasil una nación independiente el 7 de septiembre de 1822, lo que condujo a la formación del Imperio de Brasil, una monarquía constitucional. Su hijo Pedro II, sí, fue el segundo y último emperador brasileño, reinando durante 58 años y viéndose obligado a abdicar por un golpe militar. Así, historiadores destacan que Pedro II heredó un imperio al borde de la desintegración, pero convirtió a Brasil en una potencia emergente en el escenario internacional. Brasileños, ¿qué vestigios de esta historia aún sigue presente? Los leo. La isla La Española fue reclamada por primera vez el 5 de diciembre de 1492 por Cristóbal Colón para la reina Isabel, estableciéndose el primer virrey de las Américas. Décadas después, en 1697, el rey Luis XIV recibió el tercio occidental de la isla de manos de España como retribución y formalizó el primer asentamiento pirata francés desde mediados del siglo XVII, siendo un arreglo que se mantuvo hasta que la Revolución Francesa derrocó a la monarquía de Francia en 1792. Y aunque el gobierno francés retuvo un alto control en 1804, Jean-Jacques Dessalines, quien se había desempeñado como gobernador general en Saint-Domingue, se declaró jefe de un imperio independiente de Haití y su coronación como emperador tuvo lugar el 6 de octubre de ese año. Y después de su asesinato, el país se dividió por la mitad y la parte norte finalmente se convirtió en el Reino de Haití en 1811. Luego, tras otros fusilamientos de diversos reyes, Faustin Elie Soulouque fue elegido presidente en 1847. Soulouque, nacido esclavo en Haití, participó en la revuelta que expulsó a los franceses de ese país y se proclamó emperador en 1849, gobernando durante 10 años e intentando sin éxito crear una nobleza haitiana con títulos reales tradicionales. ¿Conocías esta historia de Haití? Porque yo no la conocía. Más allá del gran imperio azteca, que existió en la región central de México en el periodo posclásico de 1300 a 1521, existe otra historia acerca de una breve monarquía mexicana de gran importancia. El 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide y su ejército de las Tres Garantías entraron en la Ciudad de México y declararon la independencia, siendo declarado como monarca del primer imperio mexicano y encargándose de poner orden en un país desgarrado por el caos de la guerra y la desigualdad civil. Y es que Agustín de Iturbide estaba destinado a ser una nueva esperanza para México, pero su gobierno duraría apenas 10 meses y su vida menos de 2 años más. Así, en 1864, durante la intervención francesa de México, Napoleón III instaló a un príncipe de los Habsburgo, llamado Maximiliano, y encargado como emperador, posicionando un gobierno que no duró más que el de Iturbide. En 1867, el revolucionario y presidente Benito Juárez capturó al emperador y ordenó su ejecución.
Hoy, para sorpresa de muchos, más de 150 años después de los destrozos acontecidos que llevaron a la ejecución de sus dos emperadores, aún existen sectores de la sociedad mexicana que buscan restaurar la monarquía. Amigos de México, ¿están ustedes dentro de este grupo que busca restaurar una monarquía en el país? ¿Qué opinas de ello? Más de un siglo y medio después de que Aurelian Antoine de Tunás asumiera el título de rey de la Araucanía Patagonia, sus descendientes aún reclaman el trono de aquella monarquía olvidada en el extremo sur de América del Sur. El reino de la Araucanía y la Patagonia fue un intento efímero de establecer una monarquía constitucional fundado por el mencionado abogado y aventurero francés en 1860. Nominalmente, el reino se extendía al sur del río Biobío en Chile e incluía todas las tierras al sur del río Negro en Argentina, hasta el estrecho de Magallanes, donde los pueblos mapuche luchaban por mantener su soberanía frente al avance de las fuerzas armadas chilenas y argentinas. Sin embargo, Aurelian Antoine nunca ejerció la soberanía sobre el territorio reclamado y su control de facto se limitó a casi 14 meses y a un pequeño territorio alrededor de un pueblo llamado Perquenco, que también era la declarada capital de su reino. Y después de su expulsión en 1862, el rey montó 3 expediciones fallidas para recuperar su trono y murió en Francia en 1878, donde pretendientes actuales de la entre comillas familia real aún exigen entre comillas su derecho al trono. Amigos de Argentina y Chile, ¿conocían esta historia monárquica en su territorio? ¿Desearían un monarca en sus países? Yo lo dudaría un poco. El Reino Mosquito fue una confederación de pueblos amerindios y afrodescendientes que habitaron la costa caribeña de Nicaragua y Honduras desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Los Misquitos, Pech, Rama, Garífuna, Mayacna y posteriormente criollos de Centroamérica que habitaron el territorio fueron gobernados por la autoridad de la monarquía mosquitia, con un rey principal con amplia autoridad y diferentes líderes que controlaban distintas regiones dentro del reino. Se destaca que en esta monarquía todos los reyes, gobernadores, gobernantes y almirantes eran parientes cercanos que controlaron el territorio durante más de 270 años. Sin embargo, en 1860, Gran Bretaña, sin ningún derecho internacional, entretuvo el Tratado de Managua, en el que esta nación afirmaba reconocer a Mosquitia como parte del territorio nicaragüense, obligando al rey a cambiar su título a jefe. Y después de que la población de la costa de Mosquitos disfrutara de 34 años de autonomía, el gobierno de Nicaragua violó los términos del tratado y en 1894 envió tropas del ejército para incorporar la región al resto del país, en un conflicto que incluso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Nicaragüenses o hondureños, ¿qué nos cuentan sobre esta historia? ¿Les da curiosidad de saber más sobre ello? Los leo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.